Bien, ¿cómo vamos? Hoy vamos a hablar, bueno, pues de una palabra que a mí no me gusta nada, ¿eh? Yo creo que está demasiado mercantilizada, demasiado comercializada y que realmente no muestra lo que es y además mal interpretada, que es el core. ¿Qué es el core? Bueno, pues cuando alguien piensa de core, en principio podríamos pensar directamente, se nos va la cabeza a qué, a hacer planchas, ¿no? A colocarnos en una posición de plancha y a partir de ahí contraer el abdomen. ¿Qué es el core? El centro de gravedad del cuerpo. ¿Pero qué es? ¿Qué músculos lo forman? Bueno, vamos a ver aquí la musculatura que forma, bueno, pues esa palabra que llaman como core, ¿no? Y vamos a ver la mecánica del movimiento. Recordad que es muy importante trabajar el músculo en base a su mecánica de movimiento. Es decir, si yo quiero trabajar el bíceps de mi brazo, tendré que trabajarlo en la flexión de codo, trabajando en la dirección de las fibras. Bien, por ejemplo, aquí en este vídeo que nos indica Visible Body, ¿no? Nos dice que para trabajar, por ejemplo, este músculo, que es el oblicuo externo abdominal, hay que contraerlo en un movimiento en la dirección de las fibras del oblicuo externo abdominal. Bien, en la dirección de las fibras. Bueno, pues ya hemos visto un músculo de ese centro de gravedad del cuerpo que dan estabilidad al centro de gravedad del cuerpo, ¿no? Bien, el oblicuo externo. Otro músculo importante. Bueno, pues si nos vamos por debajo y vemos a nivel más interno, ¿qué tenemos? Tendríamos por debajo del oblicuo externo, como su nombre indica, bien, el oblicuo, por debajo del oblicuo externo, perdón, como su nombre indica, tendríamos el oblicuo interno. Y el oblicuo interno, que está en una capa por debajo del oblicuo externo, ¿qué hace? También tiene un movimiento, una mecánica, al igual que el oblicuo externo, tiene una mecánica de, por un lado, flexión de columna, pero sobre todo, fundamentalmente, de rotación. De manera que si el oblicuo externo de este lado rota hacia el lado en donde está el vídeo, el oblicuo interno del mismo lado rotaría, aquí estaremos trabajando el oblicuo interno del lado contrario. Bueno, en definitiva, el oblicuo externo y el oblicuo interno son rotadores de columna en el plano transversal, y si miramos el plano sagital tendrían ese componente de flexores de columna. Luego, si quiero trabajar el oblicuo externo y el oblicuo interno, tendré que trabajarlo, que son dos músculos del core, no son los únicos, son dos, tendré que trabajarlo en flexión de columna y en rotación. Si roto a un lado, trabajaré el oblicuo externo del lado y el oblicuo interno del lado contrario. Bien, otro músculo importante que se llama como core, y este os va a sonar además mucho también, más interno, que sería ¿cuál? Tendríamos el transverso del abdomen. Bien, el transverso del abdomen también es un rotador de columna y también es un flexor de columna. De manera que aquí tendríamos tres músculos. Tendríamos oblicuo externo abdominal, oblicuo interno abdominal y el transverso del abdomen. Para trabajar estos músculos tendríamos que trabajar en, como indica aquí el vídeo, en rotación. Si no hacemos rotación, difícilmente vamos a contraer estas fibras, porque recordad que las fibras se contraen en la dirección del músculo, en la dirección, en la biomecánica de ese músculo. Bien, luego tendremos que incorporar un movimiento de rotación. Difícilmente vamos a trabajar el oblicuo externo abdominal, el oblicuo interno abdominal y el transverso abdominal si no hay rotación, si lo hacemos sobre una plancha. Sobre la plancha trabajaremos probablemente más los brazos, los extensores de los dedos del pie manteniendo la posición y algo la extensión de columna, que es otro músculo importante que vamos a ver aquí. Bien, estos extensores de columna, sobre todo a nivel de multífido, pero también podríamos hablar del iliocostal, todos estos extensores de columna que son ya no flexores de columna como los oblicuos abdominales y el transverso abdominal, que son flexores, sino que son extensores. Luego tendré que trabajarlo aquí, estos extensores, en un movimiento de extensión de columna.
Es decir, si quiero trabajar el core, no lo puedo trabajar sobre una plancha, porque ahí no trabajo nada, ahí trabajo una posición, ¿eh? En donde, bueno, pues quizá, si lo hago bien, trabajo algo la extensión de columna, pero probablemente esté trabajando más los brazos y la posición del pie que lo que es la musculatura del abdomen, tanto flexora como a nivel lumbar extensora. Bien, pero claro, no me quedo aquí, tenemos que ir más allá, porque el core no incluye solo musculatura abdominal. El core también incluye musculatura pélvica a nivel de la pelvis. Es decir, que ahí tendríamos que incorporar también, porque de nada haríamos trabajando el abdomen, aun en el caso en el que le trabajemos bien, si nuestra pelvis, nuestra cadera no funciona. De nada sirve tener esto muy fuerte si la cadera no está fuerte. Luego, además de la musculatura de columna, tanto flexora a nivel abdominal y rotadora como extensora a nivel de columna lumbar, también tendremos que trabajar la cadera. ¿Y qué musculatura interviene ahí en la cadera? Bien, ¿qué musculatura interviene aquí en la cadera? Claro, si aquí nos metemos a nivel más profundo, ¿no? Como hemos dicho, no solo tenemos aquí a nivel abdominal, sino que tendríamos aquí también a nivel de cadera, ¿eh? Todo lo que es toda la zona que se inserta en la pelvis, ¿eh? Y, como hemos dicho antes, tanto flexora, pero ojo, flexora como extensora, como además la rotadora. Y aquí la rotadora incluso deberíamos incorporar un trabajo de flexión lateral, en donde incorpora también, ¿cuál? ¿Qué musculatura? ¿Eh? Este de aquí, ¿no? Que es el cuadrado lumbar, como un flexor lateral de columna. Luego tenemos por un lado esta flexión de columna, tenemos por otro lado la rotación de columna, tenemos la extensión de columna y tenemos la flexión lateral de columna junto con la extensión. Y además, todo eso también incorporando la musculatura a nivel pélvico, a nivel sacro y a nivel de coxis. Entonces, todo esto es lo que debería incluir en lo que llamamos, erróneamente desde mi punto de vista, como core. Todos los movimientos. Mi pregunta es, ¿vosotros pensáis que simplemente colocándonos en una posición de plancha, aún en el mejor de los casos en plancha, o colocándonos en una posición sobre un bosu e intentando mantener la posición desde todo esto, desde toda la región abdominal y pélvica, trabajaríamos todos estos movimientos? Tenemos que trabajarlo de forma en función y en la dirección que nos marca la biomecánica de cada una de esta musculatura. Es imposible trabajar todo esto y dar estabilidad a la zona central del cuerpo, al core, simplemente colocándonos sobre un bosu o colocándonos en posición de plancha. Porque, insisto, probablemente trabajéis más los brazos y los dedos del pie que lo que es la musculatura pélvica y la musculatura abdominal. Bien, si seguimos aquí, aquí nos adentramos más y aquí nos encontramos con todo lo importante que es trabajar toda esta zona, porque a nivel interno, insisto, ya no solo a nivel de columna, sino también a nivel de cadera, a nivel de pelvis y en todos estos movimientos que marca la biomecánica de toda esa musculatura, claro, aquí hay, incluso fijaros, incluso aquí, toda esta musculatura que se llaman como ¿cuáles? Los pelvitrocanterios, ¿no? ¿Qué pelvitrocanterios tendríamos? Pues todo lo que es el cuadrado femoral, todo lo que es el piramidal, los geminos de la cadera, todo esto da estabilidad a lo que llaman core, pero no simplemente el abdomen. Bien. Entonces todo es muy importante para la estabilidad porque, claro, si no, bueno, aquí en el vídeo de Visible Body aparece una patología, es una de ellas, no es la única, ¿eh? No, bueno, el nervio ciático, si pasa por toda esa zona, de manera que si el trabajo de fuerza o si la musculatura no trabaja bien, puede haber inflamaciones que tocando el nervio ciático
dan lugar a molestias, a dolores, ya no solo a nivel aquipélvico, a nivel lumbar, sino también a nivel de isquios e incluso a nivel más de gemelo incluso, ¿no? Entonces, toda esta zona, por supuesto que es muy importante. Claro, todo lo que es el suelo pélvico, pero no es solo colocarnos sobre la plancha. Entonces, aquí la idea que os quiero transmitir es que el core no es colocarte sobre una plancha o colocarte sobre un bozo. Os voy a poner unos links a un vídeo en donde, bueno, pues se trabaja sin ninguna máquina, sin máquina, de la mejor manera posible ese core, ¿no? Que llaman, ¿no? En donde tenemos que meter un punto de flexión de columna y a partir de ese punto de flexión de columna trabajar la rotación. Pero insisto, habría que trabajar también la musculatura pélvica, la musculatura de la cadera, toda la musculatura asociada al suelo pélvico. Todo eso es el core, pero no poneros sobre una plancha. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero bueno, pues que os haya transmitido conceptos importantes y que el objetivo de este vídeo es, aunque pongo un link a cómo trabajar en un ejercicio, que no es el único, habría que trabajar mucho más, pero en uno de ellos, cómo trabajar esa musculatura abdominal asociada a la flexión y a la rotación, pero insisto, habría que trabajar mucho más y que por supuesto no os quedéis con una plancha o poneros sobre un bozo. Bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, dad like y suscribiros al canal. Muchas gracias.